quiero presentar a Abel López Rosas. Él es licenciado en Historia por la UNAM y maestro en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por parte de la Universidad de la Ciudad de México. Bueno, y dicha Escamilla viene de la mesa anterior, entonces ya lo presentamos. Y él, en términos generales, diré que es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM y actualmente docente de la Universidad Benito Juárez. Bien, empezamos en el orden que se hayan acomodado ustedes. Les recuerdo que tenemos 40 minutos. Les quiero informar a todos ustedes, si me permiten los compañeros que están ahí atrás platicando. Gracias, buenas tardes nuevamente, hola nuevamente. ¿Cómo empezar con este libro de Abel López? El pensamiento y estrategia política del profesor Arturo Gámez García en las luchas campesinas, estudiantiles y populares. Cuando tengo la amable invitación del compañero Abel, evidentemente da una aprobación de sí, vamos a hacerlo. Y cuando yo empiezo a leer este texto, es justamente el texto que yo siempre hubiera querido leer cuando uno empieza a investigar sobre el tema. Muchas gracias. Empezamos, digamos, con lo básico que escuchamos en las noticias, en alguna que otra publicación, y siempre el punto de referencia va a ser lo que pasó en Chihuahua. Pero también me gusta mucho este texto porque simbólicamente, siempre que hablamos de la lucha armada, siempre se habla del 23 de septiembre del 65, que el buen Carlos Montemayor dice que el amanecer de BZL empezó el 23 de septiembre de 1965. Simbólicamente a mí me encanta, suena muy poético, suena hermoso, pero al final de cuentas también es una retórica empezar a hablar de una lucha armada con el ataque al cuartel de Madera en Chihuahua, es empezar a hablar inmediatamente de una derrota. Y entonces nuestra discursividad desde la izquierda siempre es de una derrota, simbólicamente suena muy bien. ¿Y qué es lo que hace el trabajo de Abel? Primero, poner un contexto y decir, no compañeras, el trabajo del Grupo Popular Guerrillero, el trabajo de Arturo Gámez comenzó muchísimo antes. Es decir, nos pone en perspectiva que lo que pasó en Madera, Chihuahua, solamente fue un evento de un proceso más largo. Y entonces a mí me da un gran respiro porque entonces no empezamos perdiendo. Esa es una gran ventaja, ¿no? La otra es también como en este texto que me parece que ya se acabó. Bueno, entonces tendremos que exigir que haya más textos reeditados para su lectura, su prudente lectura. Me encanta que ahorita lo vemos, compañero. Va a haber un contexto, nos va a ir diciendo qué contexto o qué entramado social hay alrededor de este actor principal. Hablar de la organización y no desde el fracaso militar es muy interesante, crea una nueva narrativa. Este es un gran punto de partida, nos va diciendo que evidentemente el movimiento popular guerrillero en Chihuahua va a ser el inicio de la lucha armada socialista, ¿cierto? Que a lo mejor puede parecer un lugar común para los que de alguna manera estamos vinculados con este tema, lo sabemos, pero también hay generaciones que ya están tratando de involucrarse con estos temas y aclararlos también es muy, muy importante. Es la ruptura, ya se dejan los viejos cuartelazos anteriores como la de la revolución, e incluso de Jaramillo que todavía está como en esta bisagra que si es un movimiento todavía de la revolución o se está acercando al movimiento armado socialista. Aquí Abel nos dice claramente, este es el punto de partida del movimiento armado por el socialismo en México. Es una gran virtud que tiene el libro. Me gusta mucho también porque él habla de Arturo Gámez, sí, pero también empieza a hablar de su contexto político, social, cultural, el papel de la UCEN, por ejemplo, ¿no? La cuestión de la tierra, la depredación del medio. De alguna manera, cuando uno lee el texto de Abel, empezamos a entender que tiene una característica muy especial, la guerrilla nacida en Chihuahua, que si nos ponemos a ver, es una guerrilla que también va a ser ecologista, porque está defendiendo justamente la serranía de la depredación. Entonces creo que aventurándome y salvo que salgan ahí otros argumentos, creo que podemos pensar que incluso
Arturo Gámez es precursor de la lucha ecologista armada, por un poco que comentaban atrás. Eso también me parece bastante interesante. Hay una parte conmovedora que a mí me gustó mucho del compañero Abel, que dice, bueno, yo empiezo a escribir este libro a partir de mi experiencia personal, que es la vinculación con el magisterio, ¿cierto? Y entonces él tiene la justificación ideal para hablar de identidad, de la identidad magisterial, que le está retratando en este libro. Y es que tiene toda la lógica. Hablar del magisterio es un proceso de identidad familiar, comunal, son procesos comunitarios y de compromiso social. Entonces podemos entender que un maestro rural comprometido con las causas era lógico que iba a buscar un tipo de salida que el mismo gobierno autoritario le cerró. Caso concreto en Chihuahua, caso concreto en Guerrero y demás puntos del país. También creo que un gran aporte de este texto es la profundización justamente de lo que es los textos. Regularmente muchos trabajos, no lo digo también con mucha discreción, muchos trabajos se van a la personalidad de los personajes y aquí dice, bueno, primero tenemos que tener el documento. Hablamos del documento, ¿no? Justamente es esa parte importante, pero también me voy a basar en mi libro para utilizar el testimonio y la historia oral. Es fundamental entonces, porque tenemos todavía actores cercanos a lo que fue el movimiento en Chihuahua y pues es bastante interesante. También vuelvo a recalcar, me parece que aporta este debate contra la historiografía oficial, porque en sus líneas lo va diciendo, en la introducción lo va diciendo, bueno, es que también se está haciendo como una historiografía oficial, y creo que también ya hemos entrado en la discusión de que de pronto se crea una especie de historia de bronce a partir del 68, del 71, y que eso creo que no aporta nada. Aquí hay personajes de carne y hueso que están involucrados con sus comunidades, con los estudiantes. Ya lo había dicho, el sustento parte de su tesis es los documentos, sobre todo la resolución del segundo encuentro de la sierra, que es básicamente el cierre de los caminos legales. Hay una participación política, es muy interesante, hay que entender que la participación política la buscaron durante mucho tiempo, elecciones, por medio de partidos. Luz habla aquí justamente en su texto qué es lo que va a pasar. Bueno, hay una crisis de legitimidad de parte de la clase política en la cual ya no hay forma, y en vez de replegarse en forma de indiferencia, se repliega, pero para hacer un trabajo más, digamos, más allá de lo legal, que va a ser un poco el proceso de clandestinaje, que se van a lanzar después a la guerrilla. Vuelvo a resaltar esta, la parte de la investigación del testimonio, la historia de los excompañeros y familiares cercanos a los protagonistas. Siempre se habla de pronto cuando en ciertas escuelas de historia es como, no, el documento es lo más importante, no, aquí el compañero está basado, sí, documento, testimonio, historia oral. Entonces yo creo que es uno de los trabajos más completos que he podido leer sobre ese tema. Ya vuelvo a repetir, a mí me hubiera gustado muchísimo cuando era joven todavía, empecé hace como 20 años a buscar sobre el tema, encontrar este libro, porque a mí me hubiera resuelto muchas cosas. Hablo brevemente del libro para que veamos qué nos ofrece el compañero. El capítulo 1 dice la trayectoria hacia la rebeldía, orígenes, formación e inserción de Arturo Gámez en las luchas sociales y políticas. Nos habla en este primer capítulo de una biografía política desde la tradición magisterial. Los que tengamos familiares en el magisterio sabemos cómo se van creando estos vínculos de identidad. También nos habla de sus... me encantó esto, ¿no? La omnipresencia del Politécnico. Siempre el Politécnico se va a sumar en todos los puntos de rebeldía, en todos, desde el 68, el 71, bueno, aquí encontramos el proceso de Arturo Gámez, donde el IPN va a estar ahí. Saludos a todos los compañeros politécnicos rebeldes que andan por ahí. Justamente también el contexto regional en el cual llega Arturo Gámez, y en ese mismo capítulo vamos a ver qué es la lucha por la tierra en Chihuahua, la formación social, económica, social y política que hay en ese contexto muy específico. Resulta también muy interesante, bueno, eran tierras bellistas, como igual Guerrero eran tierras zapatistas,
Y entonces, ¿qué pasó después de la revolución? Que en los lugares de los caudillos que buscaban la tierra hubo una sublevación armada, pues precisamente el fracaso de la Revolución Mexicana, el autoritarismo, el priismo. Eso a mí me gusta mucho de este libro. El capítulo 2, de la lucha campesina a la insurrección armada, nos habla un año clave para entender el movimiento de Arturo Gámez, 1964, que ya hay muchos contextos represivos, no nada más en Chihuahua. Se va a aparecer esto también ya en Guerrero. Se empiezan a vislumbrar situaciones autoritarias en la Ciudad de México, es decir, el 64 para él es fundamental, pero sobre todo en la sierra. Nos habla de la asociación del magisterio, el papel de la unión del campesino y el estudiante. Eso es muy interesante. Lejos de ese estudiante arrogante que llega a las universidades y cree que les va a explicar el mundo a los campesinos, aquí hay una integración de los estudiantes con la comunidad, y eso es muy rescatable. También nos habla de ese capítulo en 1965, pues básicamente la decisión de las armas. Hay un sustento ideológico, hay un sustento teórico, hay un sustento real de lo que está pasando en Chihuahua, para que también se deje de lado esta visión, no sé si sea la palabra correcta, romantizada de vamos a jugar al Che Guevara y nos vamos a la sierra y tiramos de balas. No, el mismo contexto llevó a los maestros, a los estudiantes y a un doctor también a organizarse porque ya no hay posibilidad. Y me gusta mucho cómo va narrando este salto, digamos, de la autodefensa allá a la guerrilla, a la lucha. Entonces creo que es muy importante. Por último, ya darle compañero, los tiempos de acción armada en el capítulo 3, habla sobre el ataque del cuartel Madera en Chihuahua, cómo se va a desarrollar esto y qué repercusiones, qué esquirlas va a haber después de la acción de Madera Chihuahua, porque pues todo nos lleva al 23 de septiembre, todos los caminos nos llevan a la 23 de septiembre. Muchísimas gracias, compañeros, por favor, escuchamos conmigo. Sí, bueno, muchas gracias, Imich. Primero que nada quiero agradecer a Eneida Martínez, a David Cilia, a los compañeros del comité promotor, del Premio Nacional Carlos Montemayor, a las editoriales que organizaron este evento. Gracias por la invitación. Participar después de todas las presentaciones que ya ha habido desde Guerrero, el compañero Víctor, el Efrat, de Lucio Cabañas, pues es realmente pues todo lo que se acumula, ¿no? Y además lo que representa este movimiento, que como comentaba Imich, es la guerrilla que va a iniciar esta etapa del movimiento que se conoce como Movimiento Armado Socialista. Y este acto de memoria en el que estamos hoy aquí en Los Pinos, la pregunta que decía el compañero, ¿quién iba a pensar que la guerrilla iba a llegar aquí? Bueno, creo que todas estas generaciones que estamos aquí, los guerrilleros, acá está Pablo Cabañas, David Cabañas, están hijos de guerrilleros, está Eneida, Diego Lucero, he visto aquí a varios compañeros, vemos esta conclusión de diferentes generaciones. Y bueno, creo que para honrar esta memoria y para recordar la vigencia de la lucha de los compañeros, pero sobre todo también la lucha por la justicia, quisiera que en este lugar también irrumpiera esa consigna del movimiento con la cual siempre recordamos a nuestros compañeros. Porque el color de la sangre jamás se olvida. Los masacrados serán vengados, vestidos de verde olivo, políticamente vivo. No has muerto, no has muerto, no has muerto, camarada. Tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada. ¿Y quién la vengará? El pueblo organizado. ¿Y cómo? Luchando. ¿Y cómo? Luchando. Entonces, luchando.
que hasta la fecha, bueno, es vigente, ¿no? Bueno, quisiera comentar que este es un trabajo que ya tiene varios años, es la tesis de licenciatura que presenté en la UNAM en el año 2009, y sobre un tema sobre el cual se ha escrito, hay varios textos, varias investigaciones de Jesús Vargas, Aleida García, Lidia Castorena, hay también nuevos testimonios sobre los cuales vale la pena, ¿no?, también acercarse a todos estos textos. Como comentaba el compañero Illich, bueno, es algo que, bueno, esa investigación también tiene una deuda con mi director de tesis, el maestro César Navarro Gallegos, que ya falleció, pero él daba curso de la Revolución Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras, por la cual pasamos varias generaciones de historiadores, y que el profesor nunca se jactó de nada, pero ya a la hora de que lo íbamos conociendo, pues resulta que el maestro César, pues él era de Durango, bueno, lo cual le orgullecía mucho porque Arturo Gámez era de Durango, igual que Francisco Villa, y bueno, él también fue maestro normalista, fue médico, y era historiador, entonces, y además participó en las luchas campesinas en Durango, Chihuahua, en Aguacel. Entonces esta investigación tiene una deuda con el profe César, a quien es importante recordarlo aquí en este evento. Y bueno, como comentaba el compañero, respecto al trabajo que yo hice, igual pues hice la investigación, me acuerdo que ya cuando le presento la versión final al profe, le pongo en la introducción que mis papás militantes de la CENTE, y bueno, que había participado también en varios movimientos, me dicen, no, pues por razón estás bien contaminado, ¿no? Todo lo que traes, ¿no? Y bueno, precisamente quiero comenzar con eso. Mi acercamiento a Arturo Gámez fue precisamente con, yo, bueno, de niño mis papás han participado en el movimiento magisterial desde el 89, y pues íbamos a las marchas, ¿no? Con ellos nos llevaban, pues, si conocen el emblema de la CENTE, bueno, ahí hay unas compañeras maestras de la sección 9, gracias por venir, es la República Mexicana, y que aparecen los rostros de 4 profesores: Arturo Gámez, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Misael Núñez Alcosa. Entonces, pues yo crecí viendo esos rostros, ¿no? Y eso, a la hora que estudio una carrera de historia, pues me interesa, bueno, ¿de qué voy a hacer mi tesis? ¿Qué voy a estudiar? Y ahí es donde me dedico a investigar a Arturo Gámez, que bueno, de todos estos exguerrilleros, pues, fue el más joven, ¿no? Él muere en el asalto al cuartel Madera a los 25 años. Realmente era muy joven, actualmente tendría 83 años, o sea, la distancia en el tiempo larga, pero en realidad él podría estar sentado aquí con nosotros, porque es una generación, bueno, nuestros abuelos, ¿no? Tenemos familiares con esa edad, y creo que siempre es importante mencionarlo, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues mencionar, bueno, lo que comentaba Iris sobre esta tradición magisterial de la familia Gámez, y decir que la familia Gámez, bueno, es una, no son muchos los casos, pero es una familia en la que provienen, son de 5 hermanos, y los 5 fueron guerrilleros. Arturo, bueno, conocemos más a Arturo Gámez, ¿no? Arturo Gámez y Emilio Gámez mueren en el asalto a Cuartel Madera. Jacobo Gámez, bueno, sus hermanas María Dolores y ahí se me fue el otro nombre, ellos militan en el MAR, en la Liga Comunista del 3 de septiembre. Jacobo es desaparecido en Guerrero, en Acapulco, fue detenido y desaparecido, y sus hermanas son encarceladas, y ellas, hace ratito estaba el testimonio de los compañeros del FRAP, ellas salen de la cárcel, gracias, bueno, por una de las acciones armadas que hace el FRAP, en las cuales piden la creación de una lista de guerrilleros, en las cuales estaban ellas, ¿no?, las hermanas de Arturo Gámez,
y ellas salen exiliadas a Cuba, ¿no? Entonces es una familia, cinco hermanos que todos participaron en el movimiento armado. Y bueno, de esta investigación, como comentaba el compañero, algo que intenté hacer fue ir entrelazando la biografía de Arturo Gámez con el movimiento campesino de Chihuahua y cómo se empalma ¿no? En la medida que se van incorporando diferentes actores, los cuales son estudiantes, maestros de las normales rurales y campesinos, en los cuales se va haciendo una conclusión. Por ejemplo, la compañera Aleida García, ella habla de cómo se da esta solidaridad entre estos grupos, entre estos sectores, que al final pertenecían a una misma clase, ¿no? Son trabajadores, ¿no? Son del pueblo, lo que decía el compañero, de la pertenencia social, ¿no? de los guerrilleros, ¿no? Y esta conclusión que se da es la que va llevando a Arturo Gámez a ir participando. Arturo Gámez militó del Partido Popular Socialista, lo invitan se une al movimiento campesino, y él dentro del PPS ocupa varios cargos, ¿no? Empezó como de la Juventud Comunista, también como el secretario de Educación Política del Partido Popular Socialista, y esto lo va llevando a llegar a varias comunidades, a conocer a Salvador Gaitán, a los Escobar, a los diferentes compañeros que dirigían ese movimiento, Álvaro Ríos, y bueno, esto lo lleva Arturo Gámez al Mineral de Dolores, donde es una comunidad donde da clases. Bueno, que es una de las partes que a mí me gusta, o que me gustó más de la investigación, es que, bueno, por ejemplo, ahí retomo el testimonio de Montserrat Gaitán, hija de Salvador Gaitán, quien tomó clases con él, fue una de sus alumnas, y donde ella cuenta, ¿no?, cómo les daba clases, cómo Arturo Gámez, además porque recuperan ellos una escuela que la habían ocupado de caballeriza, y cómo la recuperan con Salvador Gaitán. Y bueno, él no cobra ningún centavo, el presidente seccional se niega a reconocerlo, pero él dice, bueno, yo no vengo por un salario ni compromisos con las familias. Y bueno, como él además lo ve, anda cortando leña, hace gestión para llevar las primeras vacunas a esta comunidad, para los niños, también para la crianza de los animales, lo que es la formación de las normales rurales, ¿no?, que conocemos, ¿no?, que actualmente persisten, y gracias a la lucha, ¿no?, de los normalistas, ¿no?, en Ayotzinapa, en Tiripetío, bueno, todas las normales, ¿no? Y bueno, como ella cuenta como Arturo, esta experiencia que tuvo, ¿no?, Arturo Gámez maestro, que también, como comentaba Ilich, a veces nos vamos a la parte final, pensar el 23 de septiembre o el 2 de diciembre, ¿no?, o el 2 de febrero, ¿no?, en las fechas en que cayeron en combate estos profesores guerrilleros, y se nos va esta otra parte nuestra de su trayectoria. Y en el caso de Arturo Gámez fue una vida muy corta, pero que si la revisamos pues condensa muchas cosas. Y bueno, también en esa trayectoria los textos que Arturo Gámez escribe, varios de los escritos fueron publicados en periódicos de Chihuahua, podemos decir como un articulista, como se escribiera en La Jornada, en el periódico Índice, en La Voz de Chihuahua, donde él hacía artículos de opinión, donde hablaba sobre problemas de Chihuahua, del campo, incluso también del papel de la iglesia, ¿no?, que en ese momento cuestionaba al movimiento en el cual él participaba. Y los documentos principales de lo que son la participación de los estudiantes en el movimiento revolucionario y las resoluciones de la sierra, que ya comentaba Ilich, en los cuales podemos ver la fundamentación teórica y también y cómo plantear la estrategia política a seguir, la cual fue planteada en unos eventos que organizaron en ese tiempo la Federación de Obreros y Campesinos de Chihuahua, que se llamaron Encuentros de la Sierra, los cuales fueron dos eventos, uno en octubre del 63 y el segundo en febrero del 65,
en los cuales yo me lo imagino un poco como los eventos que hacen hoy los zapatistas, ¿no? Los encuentros donde llegan activistas de diferentes partes del país. En esos encuentros de la sierra llegaban las normalistas de Saucillo, los normalistas de Salaices, de la normal de Chihuahua, los maestros, los campesinos de Durango, Chihuahua. Eran eventos masivos que organizaron ellos y donde Arturo Gámez planteó esos documentos, donde hace el análisis sobre la situación que están viviendo y al mismo tiempo donde plantea la estrategia a seguir, ¿no? Y la cual tiene que ver no solo con las condiciones que había de represión que comenta el compañero Illich, sino también con un debate que hubo en la izquierda en ese momento, donde él cuestiona el papel del PPS, ¿no? Imagínense, ellos en el 64 ya habían iniciado las acciones armadas y el PPS llama a votar por Gustavo Díaz Ordaz. Cuando ellos ya estaban encabezando invasiones de tierras, la defensa de las normales, ya habían hecho las primeras acciones armadas, y esta contradicción que hay, ¿no? Y que lo podemos ver también en Lucio Cabañas, ¿no? También el debate que hubo con el Partido Comunista, y que en el caso de Arturo Gámez fue con el PPS, ¿no? Son sí muy socialistas y todo, pero llaman a votar por Díaz Ordaz. Entonces, la estrategia política también tenía que ver con eso, con la traición que grupos de izquierda hicieron en el movimiento, y lo cual llevó a que varios grupos decidieran optar por la vía armada. Entonces, y en general en el texto presento estos documentos, los cuales son muy valiosos, lo que comentaba el compañero Bala hace un momento, el valor histórico de estos textos, que en el caso de Arturo Gámez se conocen más por las resoluciones de la sierra, el texto de la participación de los estudiantes, pero bueno, los textos que yo encontré en estos periódicos que les comento, pues nos permiten ver la amplitud de temas sobre los cuales Arturo Gámez estaba escribiendo. Y bueno, creo que en ese sentido, como comentaba, la historiografía que hay sobre el Grupo Popular Guerrillero es amplia. Los invito a acercarse a toda ella. Ahora sí que este evento, pues, son tantos textos que hay. Creo que una de las cuestiones que podría salir es hacer otro, bueno, ya lo comentaban los compañeros en la página de Facebook, el hacer un segundo evento donde se presenten más textos. Hay más compañeros, Ilis también tiene uno que también hizo su tesis sobre la guerrilla. Entonces creo que las aportaciones hay muchas, y creo que sería importante que las pudiéramos conocer. Y bueno, finalmente concluyo citando un pequeño fragmento de uno de los textos de Arturo Gámez, donde dice: sabemos del esfuerzo que muchos compatriotas han hecho y hacen por remediar los males de la patria. Sabemos del sacrificio de generaciones pasadas que han ofrendado su vida en un afán noble por legarnos una patria mejor. Hidalgo, Morelos, Ocampo, Juárez, Zapata y Villa son los representantes de generaciones que lucharon por transformar la sociedad de miseria y explotación que ellos conocieron en una sociedad de bienestar y felicidad. Su obra no se ha realizado. Continuarla, transformar nuestra patria para no entregarla como la hemos recibido, es misión de nuestra generación. Gracias. Tenemos 5 minutos nada más para una breve ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, nada más les invito un poquito para felicitar a la compañera, enhorabuena. Y no sé si alguien tiene una pregunta rápida por allá, compañero. Sí, una pregunta es: en las ediciones que preparan la reagrupación, probablemente lo hacen, escuchamos anteriormente al compañero del FRAP, la acción con respecto al cónsul de Estados Unidos, pero en las otras participaciones que han hecho de ediciones,
instalaciones mínimas. Y se refirieron a documentos fundamentales de estrategia y táctica en el caso de las FRAP, pero en el caso del movimiento armado también poco relevan la estrategia y táctica, los planteamientos ideológicos y políticos, y más el trabajo, que es un esfuerzo considerable, de preparar las decisiones como lo están haciendo, y los saludo realmente el esfuerzo, ¿no? Pero nos ayudaría también para el debate que dieran, ¿no?, los puntos del debate que se dieron en los años 70, que en algunos casos lo han mencionado, ¿no?, las discrepancias que yo considero confrontales, que se han mencionado con el PPS, que llama a las policías soldadas. También habría que ver cuál habría sido la posición de Verdugo en esa época, pero que también es algún punto cuestionable, que si bien tuvo un punto cuestionable, no significaría una crítica al comunismo, ¿no? El comunismo, hubo ya esa separación en realidad con el movimiento del pensamiento Mao Zedong y otros movimientos dentro de los movimientos armados, ¿no? Entonces, pero de lo cual se generó una crítica producto de la línea del PPS o del Verdugo al comunismo en general, ¿no? Eso nomás será una pequeña observación. Gracias. Una intervención breve. Tenemos 2 minutos, ¿verdad? Sí, nada más. Buenas tardes a todos. Para aclarar, los hermanos Gámez que sobrevivieron a Arturo Gámez y a su hermano que le seguía, no se integraron a la Liga. Ellos son militantes del PDLP, y Jacobo cae detenido en Acapulco más o menos en el 74, ¿verdad? Y las hermanas Gámez son canjeadas y asiladas en Cuba. Fueron militantes todos ellos del PDLP. Nada más, gracias. Muchas gracias. Brevemente, si no, para dar descanso a la siguiente mesa, no sé si quieran unas palabras de cierre, por favor. Pues, dentro de las cosas que hemos hecho y de las cuales me siento orgulloso es que, por las áreas del destino, he sido el editor de, yo creo, de los principales libros que se han publicado sobre el tema de las artecuartel de madera, no de todos, pero por lo menos de 4 de ellos. Cuando empezamos este proceso editorial, una de las tareas que teníamos pendientes, que no pudimos cumplir porque la policía nos detuvo y detuvo todos los originales para imprenta que teníamos ya de un libro que más tarde se llamó El asalto al cuartel de madera. Ese libro fue escrito por un sobreviviente del asalto al cuartel de madera que pocos conocían o que no se había dado a conocer. El compañero Florencio Lugo Hernández escribió, no lo escribió directamente, lo comentó con compañeros, hubo quien tuvo la delicadeza de escribirlo, transcribirlo a máquina, y esa reliquia, ese documento que se escribió a máquina en Lecumberri, pasó de mano en mano y llegó a nosotros. Cuando nosotros estábamos en un proceso de, todavía en la clandestinidad, pero ya haciendo publicaciones semiabiertas, pensamos en editarlo, y en ese momento, no por esto, pero por otras circunstancias, caímos detenidos, y entonces eso ya no se pudo hacer. Varios años después rescatamos ese material y lo publicamos. No sabíamos si vivía Florencio Lugo Hernández, no sabíamos si estaba de acuerdo en que publicáramos su libro, y no sabíamos si se iba a molestar por poner su nombre. Entonces dijimos, este es un documento histórico, y lo publicamos, nos arriesgamos y lo encontramos. El compañero, una vez que se publicó y se difundió, apareció. Y entonces tuvimos ya el contacto con el compañero Florencio Lugo. Tuvimos también contacto con Carlos Montemayor, porque en ese momento Carlos Montemayor tuvo que detener las armas del alma. Ya estaba prácticamente en imprenta las armas del alma. Se tuvo que detener esto de abril a octubre del año que se publicaron las armas del alma, precisamente porque Carlos Montemayor, pues en todo este proceso que es la lucha clandestina, no había tenido la oportunidad de conocer todos los aspectos, y uno de esos aspectos era la visión que tenía Florencio Lugo. Entonces, con el trabajo que
hoy nos presenta Abel y el trabajo que nos presenta la compañera Alina, que sigue en esta mesa, y además porque en algún momento publicamos también el libro que ya está agotado, pero que lo pueden encontrar en internet, en nuestra página de editorial Guasimodo Tierra Roja, El tiempo que nos tocó vivir, pues son materiales que tienen que ver con todo esto. Los hemos podido difundir pues, en la medida de nuestras posibilidades, que no son muchas, pero es una de las cosas de las cuales me siento que mínimamente hemos contribuido un poquito, y me siento muy orgulloso de haber editado hasta este momento los principales libros que tienen que ver con el acercamiento de madera. Muchas gracias por este regalo que nos haces, y ya veremos con la compañera, también a mí me parece que son muy valiosos sus materiales. Bueno, entonces pues yo les pido un aplauso para